Prosiguiendo en la liturgia de la palabra, continuamos después de la homilía con la profesión de fe o el credo. ¿Qué es? Es una respuesta lógica a la lectura de la palabra de Dios y a la homilía. Es la profesión de fe o el credo de los apóstoles, como solemos llamarle. No es una oración, sino una fórmula breve que contiene el síntesis de nuestra fe. Es la profesión de fe de la Iglesia, es signo de identidad cristiana. Aquí, como mención, si alguien nos preguntara en qué crees como cristiano, precisamente podemos recitarle el credo para explicarle en qué creemos nosotros los cristianos, los católicos. Es afirmación de nuestra fe bautismal y afirmación de nuestro propósito de llevarla a la práctica. Por eso se recita de pie. Debe ser proclamada sin quitar ni agregar lo expuesto y aceptado por los apóstoles como las bases de fe de nuestra religión. La creencia en Dios Padre Creador, en Dios Hijo Redentor, Salvador, en Dios Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, en que la Iglesia es única, santa, universal y que viene de los apóstoles. El bautismo único, la resurrección de los muertos y la vida después de la muerte. Se puede levantar la mano derecha como señal de honorabilidad en la profesión de la fe, señal de juramento a las bases de nuestra religión, donde se cimenta la creencia de la Iglesia de Cristo. Así como cuando nos dicen, vas a decir, juras decir la verdad, solo la verdad. Podemos hacer lo mismo en la profesión de fe porque estamos diciendo la verdad de lo que creemos. Cuando en lugar de hacerlo como proclamación, el celebrante hace las preguntas sobre las creencias de la fe, se deberá contestar de manera individual, si creo, ya que cada uno aceptará la profesión de su creencia, ya que es un error común contestar si creemos, porque no podemos proclamar la creencia de los demás, sino solamente la mía. Asimismo, es un error común que se pregunten otras cuestiones que no sean sobre las bases de la Iglesia, expuestas en el credo de los apóstoles. Puede que pregunten sobre la lectura, la homilía o las situaciones de la Iglesia en el mundo. A pesar de ser provechosa esta manera, no es correcta, porque debe hacerse en otro momento que no sea el momento de la proclamación del credo. De hacerse este error común, se fomenta un error y es antilitúrgico, posiblemente un error litúrgico, un abuso litúrgico. ¿A qué nos referimos? Hay un punto que nos especifica que debe ser proclamada sin quitar ni agregar nada. El credo específicamente tiene, eh, tiene su forma, ¿sí? Ya es una fórmula, de hecho, y esa fórmula, como decíamos aquí en el segundo punto, ya está autorizada, está revisada, está autorizada, ¿sí? Entonces, no debe de ser cambiada, ¿sí? A veces el sacerdote podría ser, ok, ¿crees en Dios Padre, Creador? Y a lo mejor le agrega, con sus propias palabras, pregunta si creemos en Dios Padre, Creador. Si creemos en Dios Hijo, Salvador, Redentor. Si creemos en Dios Espíritu Santo. Cada una de las partes del credo, el sacerdote puede preguntarlas independientemente
con sus palabras, pero específicamente las mismas que vienen en el credo, lo mismo, la misma, las mismas creencias del credo. Sí, eso es lo que nos anuncia. No podemos que se haga, bueno, y no sé si en la homilía, sí, perdón, si en las lecturas se habló de alguna otra cosa específica, en el amor hacia el prójimo, este, etcétera, o en cualquier otro tema. No debe de entrar en el momento del credo. ¿Crees en el amor que se deben de dar entre los hermanos? Claro que lo creemos porque es enseñanza de Jesucristo, ¿sí? Y es bueno y benéfico, la pregunta que se nos hace, sí, es correcto, pero no es correcta en el momento del credo, ¿sí? Porque entonces se puede desvirtuar la profesión de fe, se puede desvirtuar las bases que tenemos en la profesión de fe, en el credo, y entonces empezar a preguntar cosas que no tienen específicamente que ver con el credo que los apóstoles, la fórmula del credo que los apóstoles nos han enseñado. Entonces, no es, aunque puede ser benéfico las preguntas que se nos hagan, no es el momento para hacerlas en el credo. En el credo tiene su propia fórmula, en las que vamos a proclamar la fe de la iglesia en general, y esa es toda, es universal en todos lados. Entonces, no es bueno cambiarlo, y porque podría convertirse en un abuso litúrgico. Ahora, por ahí también comenta, cuando sea de manera de pregunta, ¿crees en Dios Padre? Decimos, sí creo yo. No se dice sí creemos. ¿Por qué? Porque yo estoy levantando la mano por una profesión de fe que estoy yo haciendo de mi persona. Yo no puedo profesar la fe de alguien más. Yo no puedo decir que fulanito cree esto o cree aquello. Solamente esa persona puede dar su misma profesión de fe. Yo solamente mi profesión de fe, por eso decimos yo creo, no es yo creemos. Ahora, el símbolo o profesión de fe se orienta a que todo el pueblo reunido responda a la palabra de Dios anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y explicada por la homilía, ya que sea proclamado como regla de fe mediante una fórmula aprobada para el uso litúrgico, es lo que les comentaba, que recuerde, confiese y manifieste los grandes misterios de la fe. Antes de comenzar la celebración de la Eucaristía, debemos de hacer esta profesión diciendo en qué creemos cada quien como iglesia. El símbolo debe ser cantado o recitado por el sacerdote con el pueblo los domingos y en las solemnidades. Puede también decirse en celebraciones especiales más solemnes. Concluimos la liturgia de la palabra con la plegaria universal, la oración de los fieles. Se llama universal porque es una súplica en unión con toda la iglesia. Cada petición debe estar completa en sus dos partes. ¿Por qué se pide y para qué se pide? Una oración de petición incompleta se torna ambigua y puede no reconocer la finalidad. Ejemplo, te pedimos por los pobres del mundo, pero ahí no sabemos para qué, para que se multipliquen, para que no se quejen o para que salgan de la pobreza. Hay que especificar y esto nos sirve para cualquier oración de petición. Como pueblo de Dios reunido, mira hacia el mundo y ora por él en una sola oración.
Aquí en la imagen vemos cómo, bueno, esa imagen nos sirve para entender un poquito que la gente está haciendo oración a Dios, que está, pues, está pidiéndole a Dios. Aunque en la liturgia eucarística esta imagen sería un error. Hay que recordar que las manos, cuando levantamos las manos hacia Dios, es señal de que nosotros le estamos pidiendo a Dios directamente algo, o estamos, nuestras oraciones las estamos enviando directamente a Dios. En la liturgia, en la Eucaristía, en la Santa Misa, existe el ministro que preside su trabajo. Uno de sus trabajos es nuestras oraciones, enviarlas, subirlas hacia Dios, ser ese enlace, esa conexión para que nuestras oraciones suban. Entonces, al levantar las manos, nosotros, laicos, que no tenemos el ministerio que tiene el sacerdote, estamos haciendo un error de la liturgia, ¿sí? Estamos haciendo una señal que va fuera o contraria a la liturgia, por eso, bueno, se puede llamar hasta antilitúrgica porque es contraria a la liturgia. No debemos de levantar nosotros las manos, solamente el sacerdote. Aquí en la plegaria universal, nosotros hacemos la petición y nuestras peticiones, el sacerdote levanta las manos hacia Dios, nada más él, como señal de que esas oraciones que estamos haciendo, él las dirige al Señor, que esa es parte, para eso lo dejó Dios, eso es parte de su trabajo. Después de escuchar la palabra de Dios, la asamblea de fieles se dispone a celebrar la Eucaristía. Bueno, hablando todavía de las intenciones, la serie de intenciones de ordinario será por las necesidades de la iglesia, por los que gobiernan y por la salvación del mundo, por los que sufren por cualquier dificultad y por la comunidad local. Normalmente estas es el orden de las oraciones que le subimos al Señor, pero en algunas misas, de alguna celebración especial, llámese en una confirmación, llámese en una boda, este, una misa de difuntos, puede cambiar la prioridad de las peticiones o pueden ser más específicas sobre la celebración que se está llevando a cabo, ¿sí? Entonces pudiera aquí cambiarlas nuestro sacerdote por algo que fuera más acorde a lo que se está celebrando en ese momento, ¿sí?